bienvenidos a la tercera emisión de Sociología en la Calle, donde el día de hoy les tenemos preparados un tema muy especial: riesgos ante desastres naturales. Como invitados tendremos al profesor de Psicología Social y Ambiental, Óscar Navarro Carrascales, al maestro del Colegio de Sonora, José Eduardo Calvario, y a Isaac Trigueras, encargado de la sección El Sociólogo de la Semana. Esto es Sociología en la Calle y comenzamos. Los desastres naturales, en términos técnicos, digamos el término convencional, son todos aquellos efectos severos que tienen su origen en algún riesgo natural, por ejemplo, hidrometeorológico, volcánico, sismológico, ¿no? Sísmico, perdón. Bueno, las implicaciones son bastantes. Creo que, pues, en general no hay una cultura de prevención. No hay una, digamos, que haya la participación de colectivos, tanto de la sociedad civil como individual, que promuevan. Incluso hay muchos efectos que se multiplican por una falta de prevención, por una falta de, digamos, de promoción sobre la prevención de desastres naturales en la población. Entonces, por una parte, tiene mucho que ver la ciudadanía para el asunto de los desastres naturales y particularmente la prevención y mitigación y el manejo. Evidentemente, la función del Estado como eje rector, articulador de todos los efectos y la magnitud de los efectos también es importante, incluso podríamos decir más importante, porque es el que articula los esfuerzos o la falta, digamos, de acción de la sociedad civil, y que desde el Estado tiene ahí la obligación de planear, diseñar, implementar, ejecutar políticas públicas regionales con enfoque multidisciplinario, para que sean eficaces esas. Hay un Centro Nacional de Prevención a Desastres que me parece que sí ha tenido digamos, importancia, pero no se ven. Si nos atenemos a los desastres que han ocurrido, pues llegan muy tarde, están muy burocratizados, muy jerarquizados, ¿no? Entonces creo que están los planes, están estudios, hay un atlas de riesgo a nivel nacional, hay un atlas de riesgos a nivel municipal, por ejemplo, que en el caso del municipio de Hermosillo, la atlas de riesgo, pues como verán, estas pasadas lluvias atípicas que se desarrollaron aquí en Hermosillo, pues mostraron como año con año, cuando hay lluvias atípicas o abundantes lluvias, pues se deja ver que hay una completa ausencia de acciones de prevención a nivel municipal y estatal, y eso se conjuga con lo federal. Y entonces, en este contexto, no todos los grupos sociales tienen igual digamos, de participación y de efecto, del efecto de los desastres naturales. Los desastres naturales son diferenciales, ¿no? No tienen igual efecto en distintos grupos, porque la susceptibilidad a los desastres naturales tiene que ver por su condición geográfica, étnica, cultural, de económicos, ¿no? Entonces, son vulnerables respecto a ciertas dimensiones de la vulnerabilidad social, como puede ser también en términos educativos, en términos de marginación social, que no es lo mismo, por ejemplo, los jornaleros agrícolas o los empleados de la maquiladora, por ejemplo, ¿no? Para las altas temperaturas. Aunque los empleados de la maquila tienen digamos, también ciertas condiciones de vulnerabilidad, pues los jornaleros agrícolas están en condiciones pues con mayor acentuación en su vulnerabilidad. Los principales problemas de la ciudad son, como no está diseñada en términos urbanísticos, en términos del manejo, de la prevención,
no es para ustedes, no es, bueno, los habitantes de Hermosillo, para los que vean esta cápsula, los habitantes de Hermosillo, rápido nos damos cuenta que cada que hay una lluvia más o menos fuerte, como el pasado verano, que por ejemplo creo que el 25 de junio de este año fueron 98 milímetros de lluvia, y causó unos estragos, y son no solamente la ciudad, o sea, el municipio, las zonas rurales también tienen bastantes carencias. Ahí se conjuga, por una parte, la inacción del gobierno municipal en términos preventivos, se conjuga la mala pues de las constructoras y de los permisos que dan los gobiernos municipales y estatales para la construcción de zonas de vivienda tanto de clase media como de clase baja, ¿no? La permisidad de las invasiones en canales y también de construcción en arroyos naturales. El caso de la zona del Tasajal y la Victoria, que fue un caso como muy típico de corrupción, pero también que tuvo que ver una naturalización de la amenaza, en el sentido de que los habitantes de esta zona pues nunca previeron, nunca identificaron, en colusión también, obviamente, de estas construcciones de una empresa que hizo desviar los cauces del río San Miguel, por ejemplo. Las prácticas preventivas tienen que ser en varios niveles, ¿no? El nivel institucional tiene que ver con el gobierno, de los tres niveles de gobierno, válgame la redundancia. Tiene que ver con la iniciativa privada, las constructoras. Tiene que ver a nivel la práctica de la vida cotidiana de los habitantes, de los ciudadanos, articulados respecto a ¿qué? Articulados respecto a las zonas en las áreas de construcción, áreas de vivienda, en cómo desarrollar prácticas preventivas, como por ejemplo en no usar, como una cosa tan sencilla de no usar los canales o los arroyos de basureros, por ejemplo, ¿no? Y eso para efectos de la amenaza o de fenómenos hidrometeorológicos y específicamente de la lluvia, pero también aquí en Sonora estamos muy familiarizados con las condiciones climáticas en términos de altas temperaturas. Entonces, también las altas temperaturas pueden provocar desastres naturales, aunque uno siempre está en el imaginario, digamos, en el imaginario siempre está la idea de que es un huracán, es un sismo, ¿no? Pero también las altas temperaturas y los efectos que puede acarrear, y que de hecho lo acarrean, las olas de calor, son pues considerables, y a veces pasa desapercibido porque siempre hemos vivido con altas temperaturas. Entonces también ahí es una zona de prevención, de participación de los ciudadanos en general, ¿no? Respecto a las altas temperaturas, y ya ahora en invierno las bajas temperaturas, ¿no? Empecé diciendo una acepción, un concepto, digamos, una definición de lo que son desastres naturales desde el punto de vista técnico, es decir, que son los efectos que tienen su origen, efectos severos que tienen su origen en riesgos naturales, como fenómenos hidrometeorológicos, vulcanológicos, sísmicos, pero también están de una manera implicados no solamente esa dimensión técnica, sino también una dimensión social, ¿no? Se ve esta concepción como de las ciencias naturales, de la física, de la geología, digamos que deja de lado este asunto como proceso social, desastre como proceso social. Y entonces esta desatención, para verlo de una manera integral, es lo que es una oportunidad de las ciencias sociales para abordar este estudio.
Por eso se habla, algunos estudiosos de los desastres naturales, que tienen un componente de construcción social, construcción sociohistórica, de las inundaciones, de los sismos, en este caso de las olas de calor. En el caso de Sonora, particularmente en las zonas muy cálidas, se da digamos, una naturalización de las referentes respecto a parámetros respecto del calor, ¿no? Ya lo vemos como muy habitual y entonces eso es uno de los pero en términos regionales, que tiene referentes históricos muy particulares, ¿no? El asunto del clima para la identidad del sonorense es muy importante. Y bueno, esta otra dimensión también es importante en términos de la sociología, para ver cómo se construye el significado sobre el clima. Por ejemplo, el significado, y eso que tiene que ver con fenómenos hidrometeorológicos, y eso también cómo interviene para otras dimensiones, como justamente en este imaginario de que en Sonora nunca llueve, o por lo menos esa es la idea que tiene uno, y que de repente cuando llueve, pues nos agarra desprevenidos, ¿no? Entonces, una parte de la sociología puede contribuir al estudio sociohistórico, al estudio de la construcción del significado de los referentes que construyen los desastres naturales, y que impulsar en la agenda de la política pública de que tiene una dimensión de construcción social de los desastres. El rol de la sociología también es para documentar justamente esta situación de naturalización, de resaltar nada más la dimensión física, natural, ¿no? Como que lo natural es algo ineludible, inalterable, ¿no? Y que por lo tanto los desastres naturales son naturales per se. Y no, los desastres naturales tienen una connotación y tienen un sentido social, y en términos particulares sociológico. Entonces el rol de la sociología es documentar, como decía anteriormente respecto a la importancia de la sociología, documentar las prácticas, los discursos que se construyen alrededor de este proceso, y justamente también contribuir a dimensionar que se trata de un proceso social y no exclusivamente hechos aislados, ¿no? Hechos aislados, ahistóricos, inalterables, que ahí está como algo externo a la naturaleza, que no interfiere o por lo menos que sí, más bien, sí interfiere, pero que es ineludible, ¿no? Como que esta visión de los desastres naturales, de que se dan por las fuerzas, justamente, entre comillas, de la naturaleza, y que tienen componente social, y que tienen componente, como le llaman, incluso acuñaron este término de antropogénico los estudiosos, sobre todo del cambio climático, que le llaman de factores antropogénicos, es decir, de la acción del hombre. Entonces hay un vasto campo de estudio para la sociología, desde múltiples miradas, desde múltiples metodologías, que sí sería, por lo menos en Sonora, está ausente. Hay una laguna respecto, por ejemplo, al estudio del clima, ¿no? Y cómo el clima, en el contexto del cambio climático, puede provocar desastres, y que se tiene previsto en unos 50 años que en esa zona del noroeste, en Sonora, se eleva la temperatura a 1 grado, 2 grados, y eso ya es bastante, ¿no? Que se eleve la temperatura ya de por sí, que llegan a 50 grados en temperaturas máximas. Y entonces, ¿pero qué tiene que decir las ciencias sociales, la sociología respecto a eso, el cambio climático regional, ¿no? Y como desastre natural, ¿por qué provoca ciertos desastres naturales? Te recordamos que todos los miércoles estamos en Central Informativa TV. Regresamos después del corte. Hola, ¿qué tal amigos? Desde Hermosillo, Sonora, México, queremos mandar unos saludos muy especiales a nuestros amigos de Bolivia, Perú,
Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, España, Argentina y Chile. Les queremos agradecer muchísimo su apoyo a lo largo de Sociología en la Calle TV y Sociología en la Calle Radio. Les invitamos a que sigan con nosotros en este proyecto y muchas gracias. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y estamos en contacto. Buenos días, mi nombre es Óscar Navarro, yo soy profesor de Psicología Social y Ambiental de la Universidad de Nantes, en Francia. Pues en este momento, estamos en un momento coyuntural, ¿no? El tema de cambio climático es un tema político, de la agenda política, y en esa medida la sociedad, digamos, está interesada, está atenta a ver cuáles son las decisiones que se toman, porque efectivamente todos sabemos que se va a generar algo y eso va a tener un impacto en la vida, ¿cierto? En la vida cotidiana. Sin embargo, tengo la impresión que la gente está muy a la expectativa. Es un tema del cual se habla mucho, pero muy poco, digamos, se hace real en lo cotidiano. Entonces, yo pensaría que estamos así como en un momento suspendido, ¿cierto? Todos estamos esperando un poco a ver qué pasa con las decisiones que se van a tomar de aquí a final del año. Yo diría que no por una razón simple, y es que la gente no percibe realmente, es decir, no tenemos una conciencia real de lo que implica la transformación y el cambio climático. Estamos en un momento coyuntural, como lo decía, y como los medios de comunicación se han amparado, hay mucho reportaje, hay muchos informes, en fin, eso genera, es una especie de etapa inicial de expectativa, ¿no? La gente está informada, la gente se preocupa, dice preocuparse, pero globalmente no estamos bien informados por esa razón, porque la gente efectivamente no percibe que sea realmente un tema, que sea un riesgo, ¿cierto? En psicología ambiental sabemos que frente a los riesgos siempre utilizamos un mecanismo que se llama el optimismo comparativo. Eso le pasa a otros, pero a mí no. Básicamente es un mecanismo que nos permite, es una especie de defensa psicológica frente a la angustia que nos genera eso. Pensar que mañana va aquí a pasar un huracán, pensar que mañana el nivel del agua va a aumentar tanto que me va a inundar mi ciudad, pensar ese tipo de cosas nos genera angustia, y el efecto de los medios es que esa angustia va creciendo, pero por ahora es momentáneo, eso todavía no está anclado. Y la defensa es esa, es pensar que eso ocurre en otros lugares, que eso le ocurre a otros, pero a mí no. Sí, yo sí creo que sí. Tenemos esas grandes organizaciones internacionales, transnacionales, como las que usted cita, que efectivamente ya tienen una reflexión que es histórica, ¿no?, frente a estos temas. Por lo general son gente que están formadas y que tienen, digamos, una trayectoria de acción frente al tema ambiental de manera global. Pero actualmente estamos identificando que hay muchas más organizaciones locales, que es lo interesante, ¿no? Barrios, comunidades, habitantes de un mismo sector. Yo estoy hablando de casos que conozco, por ejemplo, en Francia, y la ciudad donde yo trabajo, donde vivo, que es Nantes, es una ciudad que el año pasado fue declarada la ciudad verde de Europa. Entonces es una ciudad donde, por ejemplo, muchos de estos casos podemos encontrarlos. Un ejemplo muy concreto, sabemos que el tema de la energía es fundamental, ¿no? La economía de energía y el uso de energías renovables es fundamental. Pues, por ejemplo, hay asociaciones de habitantes de barrios que están invirtiendo colectivamente, ya no se trata más de una acción individual, en, por ejemplo, instalaciones fotovoltaicas en los mismos techos de las casas. Entonces, eso es una acción local que tiene un impacto moderado, vamos a decir, pero que por lo menos muestra que hay gestos, que hay formas de organización local, hay asociaciones que se están creando, por ejemplo, para hablar de agricultura urbana, para hablar de economía de agua, etcétera. Hay una multiplicidad de temas que demuestran que la sociedad social sí se está organizando y que cada vez hay más eventos u organizaciones locales que se están generando. Pues en psicología ambiental sabemos que hay un aspecto de base psicológico que es la adaptación, ¿no? Usted lo mismo lo evocó, el concepto de adaptación es fundamental porque los individuos y las sociedades aprenden y generan hábitos adaptativos para sus condiciones. Aparece otro elemento y más frente, digamos, y lo que puede ser aquí preocupante es en términos de adaptación a nuevas condiciones ambientales. ¿Qué es lo que pasa cuando esas condiciones ambientales cambian? Típicamente el tema de los riesgos ambientales que ya evocamos hace un momento. Hay unos procesos psicológicos fundamentales que explican
primero, una temporalidad reducida en la percepción de los riesgos, ¿cierto? Es decir, a la gente se le olvida que aquí ya pasó un río y se llevó las casas que estaban ahí construidas. A la gente se le olvida que aquí pasó un ciclón, en fin, a la gente se le olvida ese tipo de cosas. Eso aunado a una ausencia de política pública más seria en ese sentido, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial que impida, etcétera, una normativa formal en ese sentido, digamos que terminamos todo volviéndolo folclore y ya hay un aspecto más cultural, digamos aquí, en el sentido folclórico del término, que la gente empieza a organizar explicaciones para simplemente protegerse cognitivamente, es decir, para negar. Entonces hay un fenómeno que se presenta que es la subestimación del riesgo o la negación del riesgo. El sol no hace daño, aquí siempre ha hecho tanto sol, entonces ¿para qué me voy a proteger si ya mis antepasados, en fin? Son explicaciones que se van a generar, pero más para negar el riesgo, para negar lo que nos molesta. Un mecanismo psicológico de base es la negación, que es una forma de adaptación para simplemente no tener que cambiar. Entonces, para no cambiar, para mantenernos en las mismas, pues simplemente lo explicamos a través de dichos, a través de creencias populares, en fin, y eso nos facilita justamente no cambiar, no adaptarnos de manera positiva, es decir, protegernos, evitar o prevenir las catástrofes, los ejemplos que usted narra, construir en lugares no, ¿cómo diríamos?, aptos, ¿cierto?, para la construcción, o de manera individual protegerse frente a la polución, protegerse con máscaras o los rayos solares que sabemos que cada vez son mucho más peligrosos, en fin. Entonces sí, la psicología ambiental tiene para eso respuestas, sabemos que son mecanismos de base. La negación es uno y ese es el que hay que empezar a transformar. ¿Cómo? A través de educación y de información. Pues fundamentalmente yo diría ese. Continuando con esta reflexión, podríamos decir que el Estado debe ser el primer garante de darle a los habitantes, a las poblaciones, los elementos para comprender su realidad. Entonces hay que educar a los más jóvenes, por ejemplo, incluso también a los más grandes, informarlos, pero diferentes tipos de información, no solamente la información de la prensa, que muchas veces toma otros tintes, otros colores, es momentánea, en fin. Hay que informar y formar al público, ¿cierto?, de los riesgos, de lo que nos viene, de lo que nos va a pasar si no actuamos ya, ¿cierto?, generar esa expectativa, no ese temor, sino esa expectativa, y es una expectativa, entonces ese es un primer papel, ¿no?, el Estado debe ser el garante de esa formación, esa información, que la gente sepa a dónde vamos y qué pasa si no actuamos ya. Primera cosa. Segundo, es que esos comportamientos necesarios, los que tenemos que empezar a generar, también tienen que empezar a garantizarse por el Estado. Es decir, los cambios en términos, por ejemplo, de renovación o del uso de otras formas de energía, si vamos a dejar los recursos, el petróleo, el gas, en fin, los recursos estos no renovables, ¿cuáles son las otras alternativas? Entonces aquí estamos ya hablando de un nivel más macro, incluso macroeconómico, porque eso implica inversión, eso implica, en fin, innovación, tecnología, en fin. Entonces el Estado es el garante, finalmente, el Estado es el ente ordenador, finalmente, y es el que debe proteger la población. Una labor cercana de formación, de prevención, de información, y una labor de generador de alternativas. Al regresar tendremos la sección del sociólogo de la semana a cargo de Isaac Trigueros. Hola, ¿qué tal amigos? Desde Hermosillo, Sonora, México, queremos mandar unos saludos muy especiales a nuestros amigos de Bolivia, Perú, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, España, Argentina y Chile. Les queremos agradecer muchísimo su apoyo a lo largo de Sociología en la Calle TV y Sociología en la Calle Radio. Les invitamos a que sigan con nosotros en este proyecto y muchas gracias. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y estamos en contacto. Hola, soy Isaac Trigueros y vengo a hablarles de Durkheim, sociólogo francés, otro de los clásicos del pensamiento sociológico. Durkheim nació el 15 de abril de 1858. En Francia, en el seno de una familia judía y de rabinos. Ser un destacado estudiante le permitiría entrar en 1879 en la Escuela Normal Superior de París, en la cual más tarde se licenció en Filosofía. En 1902 fue nombrado profesor de la Cátedra de Ciencias de la Educación de la Universidad de París, donde ejercería la docencia hasta su fallecimiento.
Durkheim pasó de un interés inicial por la pedagogía a una mayor amplitud de miras que lo llevó al campo de la sociología, con cierta influencia positivista a partir de las formulaciones de Augusto Comte. En su primer trabajo, que fue su tesis doctoral sobre la división del trabajo, que escribió en 1893, en dicha obra examina los cambios en la división del trabajo. En otra de sus obras importantes, Las reglas del método sociológico, analiza la forma en que el sociólogo debe atacar los fenómenos sociales. Para ello formula ciertos presupuestos o reglas que el sociólogo debe llevar a cabo para el estudio de los hechos sociales. En primera menciona que los hechos sociales deben ser considerados como cosas, fundamental para distinguirlo a la sociología de la filosofía, ya que estos son dados, coercitivos y exteriores, que a diferencia de la psicología, los hechos sociales tienden a que son exteriores, o sea, que son más empíricos y que se deben atacar a partir del estudio y la observación. Así es como Durkheim fue un sociólogo pionero en esta ciencia. Bueno, esto fue todo por hoy, amigos. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado en esta emisión de Sociología en la Calle. Les recordamos que estamos los martes de 12 a 1 de la tarde en Voz Radio Online. También estamos los miércoles en Central Informativa TV y los viernes estamos a las 6 de la tarde en www.aztecasonora.com. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y los esperamos la próxima semana.